Bueno, aparentemente no, se cortó la transmisión del programa. No, no entendimos por qué, porque nos dicen los compañeros que nos acusaron de haber usado, ¿cómo era? Desnudos. No, lenguaje inapropiado. Lenguaje inapropiado. No sé de qué se trató. Y debe de ser por esto que hablaste de la cuestión de una sociedad socialista. Ah, pero a mí se me ocurre usar semejantes malas palabras, Wilder. Esto se va a ir agudizando. Sabemos que es así, tenemos conciencia que es así, por lógica. La administración de Internet está en manos por supuesto, del poder y la clase dominante y de la burguesía. Y todo lo que de alguna manera vaya contra sus intereses y a la larga sea detectado por los famosos algoritmos, irá automáticamente surgiendo palabras disparadoras para que estas cuestiones sean censuradas, buscando que seamos nosotros mismos los que nos autocensuremos en determinado momento para que estos programas no se puedan hacer. Wilder, aparentemente no se publicó ni siquiera la primer parte del programa, o sea, todo lo que dijimos hasta ahora parece que cayó en el vacío. El que lo vio, el que no lo vio, no sé si los compañeros lo van a poder recuperar para publicar acá como parte 1 del programa 66. Carlitos, hacemos un pequeñísimo repaso. Estábamos invitando a los compañeros y las compañeras a que buscaran una publicación del compañero Antonio Buday sobre la huelga de 1993. Hoy se cumplen 28 años de esa huelga, una de las huelgas más grandes que se recuerda en la historia, pero lo interesante es de qué manera está desarrollada por Antonio y de una forma muy llana toda la lucha que hubo en esa huelga, que decíamos que fue contra el presidente del hoy presidente, con una inflación del 60% anual en aquel momento, y una lucha muy grande contra la burocracia del sindicato en aquel entonces. Y habíamos mencionado, o sea, recomendamos que accedan a eso en el Facebook. El compañero Antonio Buday la publicó. Y la otra, hablábamos de una ocupación que se está llevando adelante por 10 o 12 familias. Los compañeros ocuparon. Ahí está. Y tanto la policía como la intendencia como la justicia están intentando desalojar a esos compañeros, y les decíamos que en el próximo programa vamos a traer más información sobre eso. Ese es estamos repitiendo eso para quienes no lo escucharon. Y ahora estábamos por arrancar con el programa cuando los compañeros de producción acá nos avisaron que teníamos problemas Habíamos salido del aire. Bueno, vamos al programa. Intentemos saber si todo lo anterior, calculo que se perdió, los compañeros van a tratar de recuperar ahí y volver a publicarlo si es que eso es posible. Si no, de cualquier forma seguimos adelante hasta por la hora, y vamos a hablar de la muerte de Larry. Vamos a hablar de la muerte del ministro del Interior, de la coalición multicolor, que por supuesto nos sorprendió a todos esta semana, y la usamos como ejemplo de lo que venimos explicando acá en el programa. Como explicábamos en la parte anterior, vamos usando estos hechos del día a día los vamos usando como ejemplos
de lo que venimos expresando programa a programa, así para que, usándolos para que se entienda de la mejor forma posible. Fue así que nosotros, como habrán visto los amigos, los compañeros, las amigas, nos mantuvimos en nuestros muros personales y acá en la página en silencio hacia ese hecho, porque queríamos hablar de eso en el programa de hoy. Primero hacemos silencio porque realmente no nos cabe otra cosa, no estamos condolidos. A ver si nos explico. Jorge Larrañaga encarnaba como persona, con sus acciones como ser humano, todo aquello contra lo cual nosotros hemos luchado todas nuestras vidas. Más allá o más acá de que sea un ser humano, seres humanos somos todos los que nacimos con en esta especie. Así fue un ser humano Hitler, fue un ser humano Mussolini, fue un ser humano Nerón, fue un ser humano Pinochet. Y en el caso de Hitler, Mussolini, Pinochet... Podríamos enumerar un montón, ¿no? Sí, de estos personajes. Reagan. Sí. Nosotros nos condolemos realmente con las víctimas de su proceder, de su actuación como seres humanos en las sociedades de su época. Es así que más allá de entender el sentimiento de pesar que puedan tener las personas que en forma particular y privada lo conocieron, nosotros para nada nos condolemos con la muerte de Jorge Larrañaga. Porque como decíamos, él expresaba, y su proceder era el proceder que a nuestro juicio causa todas las injusticias sociales, no causadas por él personalmente, sino que un hombre que trabajaba para la ejecución de todo este sistema que es el que causa los males que nos aquejan. Por eso queremos cambiar esta sociedad. Y trabajamos para que personas como Jorge Larrañaga nunca más lleguen a ningún cargo de gobierno ni de decisión sobre la vida de los demás. Más allá de las cosas especulativas que se pueda decir, que era un golpeador y que era esto o aquello, no podemos especular en ese sentido, porque no tenemos el cabal conocimiento, pero sí tenemos el conocimiento de las cuestiones públicas, de su vida pública, defendiendo todos aquellos intereses que benefician a la clase social a la cual él pertenecía y que perjudica a la clase social explotada, que le permite a personas como él y a los de su clase y al de su modelo de gestión estatal y de sociedad, permite que vivan con ventajas sobre sus explotados. Es así que actúan desde el Estado, escribiendo las normas, las leyes, aplicándolas, profundizándolas, como efectivamente quiso hacer en los últimos años Jorge Larrañaga, con la cuestión del vivir sin miedo, profundizando el garrote, profundizando la represión sobre los sectores selectivos, la aplicación de lo que nosotros consideramos el fascismo selectivo en el sentido de que no es aplicado a toda la sociedad, y sí es aplicado a los sectores expulsados de la sociedad, a los que molestan, porque no tienen un lugar en el sistema productivo que les permite acumular capital sobre el lomo del trabajador. O sea, la represión hacia las víctimas del sistema que ellos llevan adelante. Fue así que Jorge Larrañaga, no otro, fue el que propuso la reforma de Vivir sin Miedo, contra la cual nos movilizamos y se logró en la última elección que no saliera
su propuesta de reforma constitucional, metida ahora dentro de la LUC. Algo que profundiza a tal punto la represión selectiva, el fascismo selectivo y clasista, al punto de ya no permitir ni siquiera aquella última manifestación de impotencia y rabia que es la puteada a un policía, que ya es lo último que puede, como grito de protesta, un ninguneado, un expulsado del sistema, como actitud de resistencia ante un miembro del brazo armado del Estado para la aplicación de estas normas que la burguesía, en defensa de sus intereses, pone en la letra de la ley. En este sentido, no nos podemos condoler con la desaparición de un enemigo del pueblo. Si no pensáramos así, no estaríamos haciendo este trabajo. Y no podemos cometer la hipocresía de considerarlo tampoco una buena persona. Por todo esto que enumeré, si nosotros lo consideráramos una buena persona, un buen ciudadano, no tendríamos por qué hacer este programa. Y nosotros no estamos acá para ser hipócritas. No estamos buscando votos ni quedar bien con esa clase social y los que la defienden. Estamos intentando acá aclarar mucho oscurantismo en la sociedad que no percibe ver, incluso por buena parte de las víctimas del sistema, el hecho de que son víctimas del sistema. Y Jorge Larrañaga sí encarnaba todo eso. A nosotros nos gustaría que nunca hubieses hecho vida pública, que nunca hubiera llegado a ningún puesto de dirección o gobierno en ninguna parte del país, y trabajamos para que personas como él nunca lleguen a tener en sus manos el destino y las decisiones sobre los actos de gobierno. Por lo tanto, para nosotros no era una buena persona ni un buen ciudadano. No era un hombre de bien. Para nosotros era un hombre de mal, porque trabajaba y trabajó toda su vida por imponer aquello que nosotros consideramos como mal, como el mal, como los hechos que queremos que no ocurran nunca más en esta sociedad. ¿Se entiende? No es en el carácter humano, no festejamos la desaparición física del señor Jorge. No nos condolemos simplemente con su natural desaparición física, como lo vamos a tener todos nosotros, y sí nos condolemos con las víctimas de las cosas que causó con su forma de pensar y actuar durante toda su vida. Con eso sí nos condolemos. ¿Se entiende? Es de esa claridad ideológica, en el sentido de lo que pensamos, que trabajamos en este programa, que llevamos adelante este programa. No queremos y no vamos a cometer las contradicciones de personas interesadas en conseguir votos y ganar simpatías, que después las comprometen en su actuación, en el sentido de que terminan siendo administradores del mismo sistema que supuestamente deberían combatir. No sé si quieres aportar algo sobre eso. Sí, aportar, Carlitos, porque como decía Carlitos, a veces hacemos uso de estos hechos puntuales que nos ayudan a podernos aproximar a todos ustedes en el cometido que tiene convocatoria, pero que nos ayuda a poder explicitar las cosas. Jorge Larrañaga fue el creador de la ley represiva, que fue la llamada Vivir sin Miedo.
y hoy queríamos referirnos a esto. También nos referimos cuando falleció Tabaré Vázquez, o sea, no porque hayan fallecido podemos o tenemos que dejar de hablar de estas cosas. La reforma de Vivir Sin Miedo, que en realidad fue la que utilizaron en toda la campaña política, la cual el partido que hoy gobierna el país tenía la solución para terminar con la delincuencia en el país, y que es sabido por todos que realmente la herramienta que iban a utilizar, la ingeniería que iban a utilizar, no les está dando resultado. Sigue habiendo más delincuencia que la que había antes. Si tomamos como delincuencia todos los hechos que se siguen dando, siguen ingresando a las cárceles personas, seres humanos sin antecedentes. Analicemos eso. Analicemos cómo es que sin antecedentes van a la cárcel. Es gente que, como decía Carlitos, están radiadas del convivir cotidiano de la gente. No tienen cómo sustentarse, y no toman la decisión de delinquir. No es que no existan hechos de delincuentes que sí realmente han llegado a la delincuencia, pero tenemos que analizar las causas de por qué llegaron a ese grado. Y en realidad estaba fracasando en el Partido Nacional que lo componía Jorge Larrañaga, el cual le tocó el ministerio en el cual conducir la reparación que le pretendían dar a la sociedad. Están fracasando y van a seguir fracasando, porque mientras no se solucione el problema social, de la injusticia social que hay, van a seguir así, por más que pongan más y más milicos en la calle. Pero en definitiva es parte de la creación de la ley de urgente consideración. Está plasmada, otra cosa que lo hablamos en aquellos programas anteriores con Carlitos, jurídicamente, teóricamente, todo aquello que sea refrendado y vaya a referéndum y se pierda, durante 10 años no se puede tomar ninguna de esos articulados de esa ley que fue descartada por la sociedad, para incluirla en ningún lado. Pues fue prácticamente calcada a la LUC. La ley de la reforma, la propuesta de Jorge Larrañaga de Vivir Sin Miedo fue prácticamente calcada a la ley de urgente consideración. Decíamos acá que eso tenía los visos, o sea, la visión de que era anticonstitucional volver a proponer lo mismo que ya había sido derogado por la sociedad. Pues lo metieron de vuelta en la ley de urgente consideración. Es una de las partes anticonstitucionales que tiene esa ley de urgente consideración. Volvieron a poner de vuelta todo lo que en aquella promulgación de ley que proponía Larrañaga fue refrendada por la sociedad. Con la tragedia de esto, Wilder, la más grande que yo veo en este sentido, es que esos aspectos del aumento de la represión en el país, dado el estado en que hemos llegado, el abismo que existe entre expulsados y aún incluido en la sociedad, hace que esto sea percibido por un gran conjunto de habitantes del país como cosas necesarias.
ni hablar de los propios ejecutores de la represión, que es la policía, que se siente respaldada para aplicarla selectivamente, vuelvo a repetir, hacia la población excluida, la que cae en la delincuencia, muchas veces incluso por haber también caído en manos del consumo de droga, y no perteneciendo a la clase a las cuales el dealer le trae a la casa el polvo, tienen que salir a robar para mantener el vicio en pasta base u otras drogas en el cual han caído, y por supuesto, con las mentes ya destrozadas, son capaces de cometer los crímenes más aberrantes con tal de lograr seguir consumiendo la droga. Esa droga que cargan, esa mercancía que cargan algunos señores de la sociedad por toneladas, y la justicia lo manda a su casa, como el sojero que cayó con 4.500 kilos de cocaína y después un poco más, que no iban a circular, eran para sacar del país, yo creo, esa droga, pero resulta que otros como él la traen a este país y circulan acá y hacen estas víctimas, a las cuales la burguesía, que hace muy poco por combatir el gran tráfico, justamente por eso está suelto el gran contrabandista sojero, el gran exportador de soja que exportaba cocaína. Por lo tanto, ellos en realidad hacen parte de todo ese negocio que es la droga. Por eso incluso todo el platal que gira en torno al tráfico de droga, por supuesto no nos vamos a extender acá en ese tema bien complejo, que llevaría mucho tiempo para explicarlo, pero basta decir que el principal consumidor de cocaína en el mundo es también el que tiene 7 bases militares en el principal país productor de cocaína, que es Colombia, para combatir el tráfico. A ese punto se llega en la hipocresía mundial de este tipo de negocio de la droga prohibida, para que sea un mercado más rentable. Con la tecnología que tienen, que son capaces de apuntarle a un alfiler en cualquier parte del mundo con sus armas y pegarle a la cabeza del alfiler. Han podido con 7 bases. No, lo que han podido es manejar la droga. Manejar la droga. Para el país que es el principal consumidor de droga en el mundo, que son los Estados Unidos. O sea, el principal consumidor controlando el país principal productor. Como si fuera petróleo, como si fuera la energía. El principal consumidor controlando los países que producen para ser dueños del mercado, manejar incluso los precios a través de su control. Bueno, de toda esta hipocresía mundial, tratamos acá, programa a programa, de ir hablando un poquito. Pero sigamos en lo de Larrañaga, porque estuvo el velorio y el entierro. Sí. El otro día, hoy nos acordábamos con Wilder que el otro día, el 20 de mayo, hicimos una pequeña intervención en una pared con proyectores. Nosotros acompañamos y lo transmitimos por nuestro programa, sobre el 20 de mayo, ante la imposibilidad de hacer la marcha del silencio con mucha gente, se optó por hacer esa intervención, y habían ahí más o menos unas 100 personas en el momento que más gente hubo. Pues ahí se apersonaron unos policías, un patrullero, y pidiendo documentación, hablando con los que habían organizado ese pequeño acto, y pidiendo que estábamos en una plazoleta
amplia, que nos apartáramos mitad para un lado y mitad para el otro. Lo que la gente lo hizo porque no había por qué no hacerlo también, daba lo mismo, era una proyección. Eran dos, teníamos dos proyectores por un lado y otro por el otro. Entonces ahí intervino la policía. Y vimos cómo en el entierro, en el velorio y en el entierro de Larrañaga, bueno, no vamos a contarles porque eso está visto, incluso con la presencia del representante de Dios en la tierra, en esta partecita de la tierra de Uruguay, el monseñor, que fue allí infectado de coronavirus y después salió a pedir disculpas. O sea, sabía que estaba con una enfermedad o estaba esperando el resultado de un examen porque había tenido contacto con un contagiado de COVID. Sin embargo, igual fue allí porque pertenece a la clase que lo puede hacer. Simplemente, pertenece a la clase que lo puede hacer, a la clase social que lo puede hacer sin consecuencia. Se explica porque siempre decimos acá que el sistema judicial, y como explicábamos el otro día, la aceptación actual del Estado, de las fuerzas del Estado, como los que deciden en cada hecho puntual, en cada momento puntual, y dependiendo de quién se trate, quién es responsable y quién no lo es, dependiendo de lo que se está haciendo en ese momento. Si es algo que pertenece a la clase dominante, como lo fue ese entierro de este personaje, ahí no hay multitud irresponsable. Pero nosotros que estábamos... Ahí hay una multitud doliente. Ahí está. Que no es para los compañeros nuestros que fallecen sí. Y que podríamos ir al velorio. No. Nosotros no sentimos ese dolor. No, lo podemos sentir a distancia. Sí. Ellos se tienen que sacar fotos con el muerto para aparecer allí, todos juntitos, porque no podrían faltar, hablando de ese hombre de bien que tanto beneficio les trajo con su ayuda a la clase dominante. Y de eso se trata, porque manejan ellos el sistema judicial, manejan ellos los jueces, son los jueces, son los que escriben las leyes, son los que le hacen, son las que ejecutan, pero han logrado que aquello de que no tiene la culpa el chancho sino quien le rasca el lomo, han logrado que la población mayoritariamente les rasque el lomo. Esa es la tragedia del momento. La población mayoritariamente, porque si no la protesta sería general, acepta eso como regla de convivencia en la sociedad actual en Uruguay. Carlitos, y se están cargando las tintas sobre una situación nada más, y que tiene que ver con, como tú decís, el representante de Dios en la tierra, ¿no? O sea, están cargando todo ahí porque quieren distraer la situación de lo que fue el velorio, a donde concurrió el presidente y donde estaban sin respetar la distancia sanitaria que el presidente en un lugar cerrado intenta que nosotros la cumplamos. Estuvo el presidente allí presente también en esa aglomeración en el velorio. Y nos quieren distraer ahora con que lo único es lo del representante de Dios en la tierra. También estuvieron allí los representantes del Poder Ejecutivo, que son los que conducen este país, y son los que determinan quién es responsable y quién no, y que después nos echan la culpa que somos nosotros los que deberíamos de tener las precauciones, que somos nosotros los irresponsables. No, pero además en un marco, Wilder, ya que llegamos a ese tema, me adelanté mucho de la pandemia, en el marco en que estamos viviendo una verdadera tragedia en el país con relación a la enfermedad. El país que más contagiados
más muertes, perdón, tiene con relación al número de habitantes en el mundo en este último mes y algo ya. El que está arriba en el ranking mundial con número de muertos en relación a su población. El país que hasta ahora tiene un gobierno que hasta hace pocos días era festejado unánimemente por todo el poder en Uruguay, por todos los medios de comunicación de masas, radio, televisión, todo el periodismo, como un buen administrador en pandemia. Todos lo elogiaban y algunos lo siguen elogiando. Cuando hizo, y ahora los hechos lo demuestran, no es preciso que detallemos porque sí o porque no, los hechos lo demuestran, el retardo en la vacunación, la negativa al uso de reservas para hacer un aislamiento real, social, asistido por el Estado durante unos días, pero efectivamente que la gente no tuviera que salir a la calle, porque las reservas se miran y no se toca, según dijo Albert Leche y la apoyó Astori. Y no hay que detener el motor de la esas economía. mismas reservas que el Alfie, ¿cómo le dicen ahora? El Lito le quería regalar a Aratirí un tercio de esas reservas. Bueno, esas reservas para el pueblo no se miran y no se tocan. Lo dijo Arbeleche y lo fundamentó, lo apoyó Danilo Astori, porque hay que mantener el grado inversor, la buena visión sobre el Uruguay que tienen los jodedores internacionales que vienen a abrir empresas acá en Uruguay. ¿Jodedores dijiste? Me va a censurar Internet. Te va a censurar Facebook. Internacionales que vienen acá ni siquiera a invertir, vienen acá a pudrir el medio ambiente, y la inversión la hacemos nosotros. La inversión la hace el país, haciéndoles vía de tren, y dándoles toda la garantía, no cobrándoles un peso de impuesto para nada, con el pretexto de que van a generar fuente de trabajo. Y ahí tenemos el Uruguay en plena actividad de esta porquería de pasta de celulosa, con una cantidad ridícula de trabajadores en su funcionamiento prácticamente automatizado, y nos quieren hacer creer que esto va a dejar alguna ganancia a Uruguay cuando sale todo por zonas francas, y es prácticamente otro país dentro de Uruguay, además para el cual Uruguay invierte más de lo que invierten ellos en esa supuesta inversión que vienen a explotar en Uruguay para supuestamente generar fuente de trabajo en un sector que es el que menos genera fuente de trabajo en el mundo, porque el sector que podría generar un poco más de mano de obra acá es justamente la que ellos hacen en sus países de origen cuando elaboran el papel y todos los productos del papel en sus países de origen. De acá sacan la pasta y dejan la bosta para nosotros acá. Dejan el ambiente podrido y se llevan todo, a través de zonas francas, repito. Por lo tanto, todo esto hace un montón de años, Carlitos, antes de que se le ampliara mayor producción a la UPM de Fray Bentos, o sea que fíjate si hará años, porque hace años ya que le ampliaron, en aquel momento los economistas se pusieron a hacer las cuentas, y si UPM no estuviera en una zona franca, tendría que pagar 300 millones de dólares anuales, y solo pagaba 35 millones de dólares anuales. O sea, faltaban 265 millones de dólares que se los comen ellos, porque estos gobiernos le dan esa posibilidad. Y si no venían, dicen. Si no ¿Y si no vinieran, qué? Si no vinieran, ¿qué? ¿Qué cambió el Uruguay en realidad con que vinieran ellos? Que se les entregó el país. ¿Cuánta mano de obra genera esa gente?
350, se supone que son 350 en la planta. Poné que tengan en general 2.000 3.000 en todo lo que gira alrededor, entre choferes de camión y todo lo demás que puede girar ahí en torno. ¿Y qué cambia eso la vida del Uruguay? Con más de 100.000 desocupados en este año, con más 300.000 desocupados desde hace muchos años. Lo que pasa es que tampoco se los puede cuestionar por parte de la oposición, porque todo esto pasó en gobiernos anteriores. Es por eso que se ve esa unanimidad de clase en torno a la gestión de la coalición multicolor. Porque simplemente lo que están haciendo estos es la simple continuidad de lo que ya se venía haciendo en materia macroeconómica en el país. La entrega venía de antes, no empezó hace un año. Por lo tanto, ¿cómo van a llamar a Sala, como llamaron al otro día a la ministra si las leyes que aplicó ella para darle las ventajas al lito son leyes que no solo no derogó, sino que usó el Frente Amplio durante los 15 años para favorecer a los suyos? Entonces, ¿con qué moral lo pueden hacer? Entonces se callan la boca. ¿O es que todo esto empezó ahora? Ahora simplemente se está instrumentando legalmente la aceleración, la profundización de toda esta política que ya se venía aplicando. Es otra etapa de lo mismo, la más cruel, y que la quieren hacer lo más rápido posible. Y después vendrán los otros, nuevamente, a seguir administrando en forma más lenta, y si vuelve algún periodo de vacas gordas en el mundo, como difícilmente puede pasar a esta altura, muy difícil, puedan repartir migajas con el pobrerío para tenerlo quieto. O si molestan mucho, ya van a tener una LUC, y toda esta represión, toda esta legalización de la represión selectiva a la cual nos referimos hace un momento. Y mientras pasa todo esto, tenemos el mayor número de muertes por persona, por número de habitantes en el mundo, con el silencio cómplice también de una cúpula burguesa en el gobierno y en la oposición en el país, que hasta ahora, incluyendo el Gache, incluyendo los famosos científicos, porque Wilder, vos sos electricista, yo también trabajo con electricidad y electrónica. Si a ti te piden que vayas a una casa a revisar una instalación eléctrica y tú le ves un montón de peligros en la instalación, que acá puede meter el dedo en el enchufe un niño, que aquel cable está pelado, que lo otro es un peligro para la vida, vos seguís ahí, vos firmás, seguís ahí como asesor, o salís a denunciar eso. Esto puede matar gente, señores. Lo que está haciendo este gobierno puede terminar en un genocidio. Resulta que el famoso comité científico, que ahora sale a decir que no lo escuchan, y no lo escuchan, ¿y por qué no dijeron nada? ¿Cuál es la táctica ahí? Cuando no lo escucharon, ¿por qué no lo Cuando escucharon? eso puede causar muertes, no es un tema Causó muertes. Puede no, causó muertes. Causó y está causando, y quién sabe cuántas más va a causar. Y resulta que estuvieron hasta integrados. Yo creo que uno renunció allá por el principio y otro... Sí. Pero resulta que la mayoría estuvo todo este tiempo ahí, dorando la píldora también, matizando la cuestión, diciendo sí, pero... Entendámonos. También son cómplices de lo que está pasando. En ningún momento salieron a denunciar nada. Ahora salen a sacar el de ellos de la jeringa. Pero estaban asesorando ahí. Y estaban viendo que no hacían lo que ellos recomendaban. Pero se mantenían ahí. ¿Para qué se mantenían ahí? Para darle un respaldo, un medio respaldo científico. Un medio respaldo científico, y es más... ahora ya están viendo peligrar su imagen, pero aún así no se pudieron desprender. O sea, en la última reunión el presidente aparentemente desaceleró en algunas cosas
y conformó de alguna manera al GACH. O sea que el GACH va a seguir funcionando porque el gobierno necesita para su imagen también que estén ahí. Claro. Entonces, cuando se entiende cuando hablamos de complicidad de clase, cuando hablamos en que la sensibilidad realmente, la sensibilidad verdadera de esta gente también es selectiva hacia el ser humano. Como cuando salieron a decir que no había nada que comprobara que la aglomeración dentro de un ómnibus no causara contagio. Lo siguen diciendo. Lo siguen diciendo. Siguen diciendo. Esto es un mamarracho que no cabe en la cabeza. En la plaza tocando tambor te puedes contagiar. Dentro de un ómnibus cerrado en invierno, porque tenés tapaboca cuando el aire y las burbujas entran por todos lados, donde estas burbujas salieron de tu boca, se esparcieron por el aire, salieron por arriba y por abajo del tapaboca. Por eso empañan los vidrios, por eso están en el aire. Bueno, esas burbujas transportan virus. Y cuando inhalas también las metes. Eso no causa. ¿En la cabeza de qué idiota puede caber semejante cosa? O sea, es una clase social trabajando con interés primero, segundo y tercero, el mercado y el capital, que solo sale del trabajo humano, defendiendo eso en primer lugar, y dorando la píldora, mintiendo para que eso siga funcionando y la culpa del aumento de la enfermedad sea de una marcha de protesta o de alguien que vaya a tomar mate en una sombra un fin de semana. Es a ese punto que llega la cuestión. Pero lo trágico, vuelvo a decir, es la aceptación de la mayoría de nuestro pueblo de esas mentiras como verdades. Más que nunca pasa eso en Uruguay y en los países vecinos. Y es contra eso que nosotros ponemos todo nuestro empeño para que por lo menos haya alguna voz que se oponga y que digas estas cosas tan sencillas como las que decimos acá, que repito, hace 50 años decir esto sería ridículo porque es algo que todo el mundo lo sabría, pero caímos en un oscurantismo tal y un dominio tal de la masa en estos países, un dominio tal de la burguesía y de la cabeza de la gente, que son capaces de aceptar y repetir, como escuchamos cuando vamos al almacén o cuando estamos en una cola esperando para algo. Escuchamos repetir estas mentiras con total convencimiento por parte de la mayoría de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas. Y bueno, tratemos entonces, Wilder, aunque a veces nos sentimos bastante solos en esto, ¿no? Principalmente cuando empezamos, ahora ya acá nos acompañan, recién leí tú que tienes más posibilidades ahí. La gente que programa nos acompaña y los otros programas que también están por suerte apareciendo con gente que de otra forma o con otra manera de llegar a la población más o menos seguimos la misma corriente de opinión, intentando aclararle a la gente, mientras podamos por estos medios, que como vimos hoy, ya van profundizando su forma de censurar para usar cualquier palabrita que se diga como disparador para que corten el programa. Y bueno, seguimos intentando con las herramientas que podemos por ahora seguir aclarando seguir en este camino, aclarando e intentando hacer entender a la gente por qué decimos lo que decimos, usando cada hecho puntual como este que dedicamos a analizar hoy. Y para aquellos compañeros y compañeras que tengan algún tipo de
emprendedurismo con respecto a esto de difundir. Nosotros desde que empezamos intentamos, cuando creamos convocatoria, lo hicimos así, creíamos conveniente poner una música al principio y otra música al final de nuestro programa, y hasta hace una semana atrás o 2 semanas atrás no habíamos tenido ningún problema. Les digo porque posiblemente si quieren entrar en convocatoria, cuando lo abren les va a aparecer un texto que dice programa silenciado, no sé, le cortan un espacio, y obvio, si vas a ver algo y está silenciado, capaz que te deja de interesar. Sí, parece que estamos haciendo uso indebido de algo tan popular como es la música. Les decimos eso porque después de esos 2 o 3 minutos que podemos utilizar de música, algunos compañeros van a ver ese texto, pero todo tiene que ver con lo que decía Carlito recién, o sea, no sabemos hasta dónde puede llegar convocatoria, porque realmente están atentos a todo este tipo de situaciones, de todo aquello que sea contrario al sistema. Y me decías quién nos estaba acompañando. Habían más, antes de que tuviéramos la interrupción, había más compañeros, pero aquí tenemos a Teresita, a Karina, está Juan, el Santi Pascale, Karina Sosa Mar. No sé si habrás estado. Sí, dice Karina, se jactan de éticos y moralistas, se jactan de éticos, moralistas y defensores de la propiedad privada. Esto último seguro que lo son, lo otro ni se acercan. Y tenía otra intervención de los compañeros que hablaba sobre esta cuestión de esos 2 colegios privados que despidieron a 2 docentes porque estaban en la playa y sacaron fotos en traje de baño. En traje de baño. No me acuerdo quién lo había subido, pero sí, los docentes no pueden sacarse fotos en traje de baño, porque eso agrede la moral de la educación. Hemos llegado a un punto que si no paramos esto, compañeros, es un punto sin retorno. O sea, es el dominio total de las supuestas libertades para una determinada clase social, que es la clase dominada. O sea, es el dominio absoluto por la fuerza, y el dominio absoluto de las mentes a través de sus medios masivos de comunicación y de formación de opinión. Triunfantes hasta ahora. Hace un momento, cuando nos interrumpieron el programa, es porque habíamos utilizado frases explícitas de sexo. No dijimos absolutamente nada, pero esta cuestión que atiende al capitalismo. ¿Alguna palabra, algún disparador? Porque no es que haya nadie de la censura está todo mirando el programa, es que hay frases, palabras que son disparadoras, y ahí automáticamente se corta. No sabemos qué palabras son, pero eso también va en el sentido de que de alguna manera tratemos nosotros de tener el cuidado de no decir cosas que molesten. Es el trabajo que hacen ellos con su dominio para que nosotros no seamos censurados, y no solo censurados, sino que nos autocensuremos ante la posibilidad
de ser reprimidos o de ser cortados, sacados del aire, ni siquiera por un individuo, sino por un sistema automático que es el que por supuesto fue manejado por humanos, que ya ni siquiera directamente, sino automáticamente censura determinadas cosas. Y así pasó con estos maestros o profesores de colegios privados, y así seguirá pasando mientras la movilización contra esto no sea total. No sé qué va a pasar con el tema de estos docentes que fueron echados, fueron despedidos de sus locales de trabajo por publicar cuestiones personales en sus muros personales de Internet, en sus espacios personales. Hemos visto la protesta de algunos otros docentes, también por las redes, pero no hemos visto, hasta ahora no se ha implementado nada que sea materialmente una lucha contra estas empresas que se tomaron la libertad de hacer esto, repito, con el apoyo de gran parte de padres que también creen que los profesores los maestros, los educadores, tienen que ser personas sin vida personal, y que sí, es válido que la madrina y el ahijado tengan una discusión prácticamente obscena por teléfono y se publique, con un intendente cambiando sexo por pasantías. Es válido que una buena parte de la clase social dominante esté involucrada en la prostitución y el incentivo al uso de drogas de menores, y no les pase nada también, cambiando sexo de menores por droga, y anden por ahí en libertad porque pertenecen a la clase social que lo puede hacer, mientras un maestro no se puede, un profesor, un educador, un docente no se puede sacar una foto en traje de baño o hacer una broma del tipo que sea. ¿Y la Operación Océano? Que yo creo que van a ser 2 años. Hasta el día de hoy no han podido procesar, la justicia no ha podido procesar a ninguno de los integrantes de la Operación Océano. De la Operación Océano, porque tienen dinero para pagar a los abogados. Los abogados se han dado el lujo de sacar, remover a algunos jueces y algunos fiscales para comprar algunos milicos, despejar el camino, comprar algunos milicos para que eliminaran las pruebas, que desaparecieran los celulares. Esa es lo que es esta justicia que decía. Y a partir del momento que aceptamos que se pueda comprar mejores abogados y que de eso dependa, a partir del momento que aceptamos que la plata compre y venda lo que sea, aceptamos todo esto. Este tipo de cosas queda totalmente normalizada en la sociedad y aceptada. Wilder, vamos a intentar poner una música para despedirnos. Vamos a intentar. Nos vemos el viernes de la semana que viene. Les deseamos un buen fin de semana. Aquí ha llovido todo el día, está muy frío, pero aquellos que entiendan que es pertinente compartir estos programas, estamos por Facebook y por YouTube también. Por YouTube. También van a encontrar ahí los programas de convocatoria, ponen convocatoria tal número y ahí les aparece. No sé si los compañeros van a lograr recuperar la primera parte del programa, sería interesante que se pudiera hacer para publicarla también ahí. Quedó cortado los primeros minutos donde explicamos de qué íbamos a tratar en el programa, quedaron interrumpidos. Bueno, muchas gracias a las amigas y a los amigos, y ya que llovió todo el día y tenemos presente, repetimos lo del posible desalojo de estas familias que ocuparon un campito, porque vamos a
Es un campito abandonado atrás de una escuela. No es ni un... Es un espacio pequeño. Suburbana, una escuela suburbana. Y ahí se metieron estas familias a levantar sus ranchitos, a ver si tenían un techo. Y inmediatamente las autoridades se movilizaron. Incluso escuché, Wilder, que por la denuncia de algunos vecinos preocupados con ese tipo de gente que iba a ir a vivir ahí. Es de eso que se trata también, mis amigos, esta verdadera tragedia social en que vivimos, donde también nos colocan a pobres contra pobres, porque en realidad somos los que tenemos que vivir prácticamente esa guerra civil no declarada en el día a día, cuidándonos para que el hijo de un vecino no nos entre en un patio, no nos pegue una puñalada para llevarse algo para consumir droga. Es a eso que lleva este sistema perverso en el que vivimos y terminan pasando estas cosas, donde los propios vecinos, con miedo, desconfiados de esa gente que no conocen, que se va a ir a vivir ahí, a levantar algún rancho, y ellos inmediatamente llaman a las autoridades, que aprovechan y son y perezosos para hacer primar el derecho a la propiedad privada sobre todos los demás derechos. Y con el pretexto de que los propios vecinos están preocupados, van a ir a intentar el desalojo. Vamos a tener más datos de esto para el programa. Durante la semana vamos a ver que averiguamos más de esto para poder hablar con más detalles sobre el tema en el programa siguiente. Nos vamos entonces. Nos vamos. Estaba acoplando un poco mi micrófono. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón, y alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero.
casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón.